Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Sección 8, Calzado de Trabajo y Patología de Miembros Inferiores. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en Educación e Investigación Cualitativa, especialista en Administración de la Salud Ocupacional, tecnólogo de Higiene y Seguridad Industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías en diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y bienvenidos a todos en la comunidad de investigación de enfermedad laboral. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante, como lo decía Oscar, y es las patologías laborales de miembros inferiores y su relación con el calzado. Y vamos a ver que son de doble línea estas relaciones. En nuestra ruta del conocimiento estamos en nuestra sección 8 y esta sesión 8 de 12 estaríamos ya llegando a nuestra tercera parte ya de esta ruta del conocimiento para este año 2024. Muy bien, pero primero si quieres, Oscar, evaluémonos, hagamos nuestro sondeo inicial para ver los conocimientos con los que iniciamos. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es conocer qué conocimientos se adquirieron a lo largo de nuestro taller. Iniciamos con nuestra primera pregunta. En relación con el calzado de trabajo, ¿es cierto que debe A, adecuarse a características personales de cada individuo; B, adaptarse a características de cada puesto de trabajo; C, proteger al trabajador de riesgos; D, ninguna de las anteriores; E, todas las anteriores? 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, adecuarse a características personales de cada individuo, 7%. B, adaptarse a características de cada puesto de trabajo, 9%. B, C, proteger al trabajador de riesgos, 16%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores, 68%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las enfermedades de los miembros inferiores laborales son: A, tendinitis aquiliana; B, síndrome del túnel del tarso; C, fascitis plantar; D, ninguna de las anteriores; E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, tendinitis aquiliana, 4%. B, síndrome del túnel del tarso, 0%. C, fascitis plantar, 23%. D, ninguna de las anteriores, 8%. E, todas las anteriores, 65%. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. El calzado de trabajo en enfermedades produce: A, debe amortiguar el contacto con el suelo;
B, debe tener tapones de más de 5 centímetros. C, debe no permitir la transpiración de ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Esos son los resultados de nuestra última pregunta. A, debe amortiguar el contacto con el suelo 34%. B, debe tener tapones de más de 5 centímetros 0%. C, debe no permitir la transpiración 4%. D, ninguna de las anteriores 21%. E, todas las anteriores 41%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Cristian. Muchas gracias, Oscar. Bueno, muy bien. Después de esta evaluación, debemos continuar analizando qué pasa con el tema del calzado y las enfermedades laborales y las enfermedades comunes, obviamente. La idea es que si uno nunca ha tenido, digamos, esa posibilidad de disfrutar algo, pues no lo va a perder. Y aquí en esto también tiene que ver nuestra, digamos, frase inicial de Helen Keller, porque en calzado realmente nunca sabemos específicamente qué podemos esperar de él. Aunque nos vamos más por la protección que realiza el riesgo, no sabemos en salud qué parece. Luego, lo que vamos a mirar aquí básicamente es revisar las funciones específicas de lo que sucede en términos del calzado, cómo es la epidemiología, qué rasgos vamos a tener, cómo va a ser él y cómo vamos a llegar a evaluar dicho calzado en términos de la enfermedad. Y aquí hay una cosa muy interesante y es que lo que he logrado mirar a través de la revisión que hice de este tema es que no necesariamente, y esto es bien interesante, el calzado es inocuo frente a lo que puede generar. Yo tengo que tener en cuenta cómo las personas tienen su pie o qué enfermedades tienen y cómo estas enfermedades pueden llegar a generar una restricción en términos de calzado. Pero también el mismo calzado tiene unas implicaciones sobre la salud del trabajador. Como documento inicial, y lo van a ver allí, traje dos artículos que me parecieron de los más interesantes, uno que es una revisión sistémica y este que habla de las patologías podológicas. Podología, podos viene de pie. Podo no es, o sea, aunque pareciera ser que es como la parte inicial de pediatría o de otra rama del conocimiento en medicina, podos es de pie. Entonces la podología es la parte de la medicina que estudia el pie como tal y obviamente todo lo que está alrededor de él, su cuidado, sus enfermedades y obviamente cómo hacer, por ejemplo, con el tema del calzado. ¿Qué tan frecuentes son las patologías de calzado o las patologías de los pies de tipo de trabajo? En España dicen que más o menos el 14% de la población, 14.7, que es casi el 15, tienen posibilidades de sufrir problemas derivados de su actividad laboral sobre las caderas, piernas y pies. No hay mucha patología laboral diagnosticada en Colombia que tenga que ver con el pie como tal, pero resulta que no toda, primero, no toda se califica como laboral y no toda se identifica como laboral. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir hablando de cada patología para que se den cuenta que no es poco presente y de hecho muchas ni siquiera se sospechan como laborales en un momento dado. Y el primer punto parte de comencemos a pensar en el calzado, si es el equipo de protección individual adecuado o no. Entonces, ese es adecuado o no parte de una, que es la conformación del pie, cómo es ese pie, tiene alguna lesión o cómo el calzado hace que se varíen ciertas características en términos de trabajo que a veces no alcanzamos a entender. Y eso es parte de lo que voy a hablar. El calzado en sí es un equipo de protección individual. Eso quiere decir que está estrechamente vinculado al factor de riesgo, pero también está vinculado con la salud del trabajador, porque el mismo calzado puede ser causante de desequilibrios biométricos y biomecánicos. ¿Qué significa eso? Que si el calzado, por ejemplo, es muy pesado, va a generar un sobreesfuerzo del pie para poderlo manejar.
o que si el calzado no es el adecuado para el tipo de forma en que caminamos, también se va a generar. Y eso es la biomecánica. Los seres humanos tenemos formas de caminar. Cuando ustedes gastan mucho su pie por la parte externa, miren, levanten su calzado y observen cómo se gasta el tacón. Si el tacón está muy gastado del lado derecho, significa que ustedes son pronadores, es decir, que el pie lo sacan hacia afuera. Eso es un pronador. Y hay calzados específicos para pronadores. En tenis sobre todo, y hoy en día pueden entrar a las páginas y en las páginas les dicen y les preguntan, lo primero es si ustedes son pronadores o supinadores al caminar. Un pie neutro también se puede dar, pero no es tan frecuente. Usualmente o pronamos, es decir, nos apoyamos más en la parte externa lateral o nos apoyamos más en la parte interna lateral, que seríamos los supinadores. Yo soy un pronador, por ejemplo, y con base en eso compro no solamente mi calzado, pero sobre todo mis tenis, que son mucho más fáciles de acomodar para trabajos. Entonces, usualmente, por ejemplo, los deportistas, su calzado es ese. Y no solamente depende de su especialidad deportiva, sino también de la forma en que pisan. Hay una biomecánica de la marcha. Muy bien. Y esa biomecánica puede ser cuando estamos quietos o cuando estamos caminando o cuando estamos cargando pesos. Entonces, el calzado per se hace cambios biométricos o desequilibrios biométricos y biomecánicos. Voy a explicar un poco más tarde cuáles son esos cambios para que cuando elijamos el calzado no solamente pensemos en el riesgo, sino también en cómo el calzado cambia esos parámetros que tenemos como seres humanos. Esos desequilibrios, si no se tratan, pueden causar dolor, inclusive llegar, aquí se bajas laborales, pero realmente se refiere a incapacidad temporal, porque este es un artículo español. Y esas, obviamente, tanto las bajas como las enfermedades causan consecuencias tanto para la empresa como para el trabajador a nivel psicosocial, no solamente a nivel físico. Muy bien, pero ¿cuál es la misión del calzado? ¿Por qué utilizamos el calzado en el ser humano? Entonces, y esa misión es, uno, debe adaptarse a las características propias del puesto de trabajo. Claro que sí, es que debe ser antideslizante, tiene que tener puntera de acero, tiene que tener caña alta o caña baja. En fin, yo tengo que tener en cuenta y adaptarme, uno, a las características propias del puesto de trabajo. Y esto también implica que debe ser dado por el tipo de riesgo y proteger con el tipo de riesgo. Es que yo voy a tener salpicadura de químicos o voy a estar sobre superficies que contienen petroquímicos. Eso implica que debo tener un calzado que se adapte a ese tipo de trabajo y proteja con el tema del riesgo. Pero segundo, y muy importante también, es que debe adecuarse a las características de cada persona o cada individuo. Si usted es una persona que trabaja en un trabajo fuerte, pero tiene que cargar peso y su pie es un pie que tiene, por ejemplo, la pérdida de un dedo o hace un apoyo inadecuado, eso debe contemplarlo el calzado de trabajo. ¿Por qué? Porque si no, esa pérdida, por ejemplo, del dedo gordo del pie puede generar un desequilibrio. El pie tiene un apoyo de 3 puntales sobre el talón, sobre el primer metatarsiano y sobre el quinto metatarsiano, es decir, sobre las de esquina derecha hacia la mitad y hacia la parte externa del pie. Ese trípode es importante en nuestra estabilidad. Si el trípode, por ejemplo, se eleva con un tacón demasiado alto o se desequilibra hacia los lados, ese desequilibrio en cuanto a la forma en que apoyamos el pie puede generar, por ejemplo, que nuestros metatarsos, que son la parte de la base del pie, de donde se desprenden los dedos de los pies, tenga una sobrecarga que puede inclusive llegar a la fractura. Ahora, estamos pensando en las botas de trabajo, pero piensen que las zapatillas de una bailarina es su calzado de trabajo, que los tenis de correr para un corredor son su zapato de trabajo. Entonces tiene que estar pensado para la característica personal y obviamente que en este tipo de trabajos que son muy especializados, sí pensamos en cómo es la configuración del pie de esta persona para formular el tipo de calzado, pero no lo estamos pensando en nuestros trabajadores. ¿Y qué pasa si tiene, por ejemplo, una patología como por ejemplo una fascitis plantar? Entonces, yo tengo que pensar cómo me adapto a las características de ese individuo y sus patologías o cómo pueden influir negativamente no solamente en el pie, sino también en la biomecánica de todo el cuerpo. Entonces, el calzado laboral protege los pies del trabajador derivados de su actividad laboral o profesional, pero también
debe adecuarse para no influir negativamente en la biomecánica de la marcha y de la bipedestación y de trabajo del individuo. Pero además de eso, no debe empeorar, por ejemplo, enfermedades de tipo común, unas varices o una diabetes que afecten el pie, unas varices de miembros inferiores, podrían estar condicionando el tipo de calzado que debo tener. Muy bien. O si tienen patologías y fracturas del pie. Identifico los problemas del pie derivados del uso del calzado con el objetivo de concientizar a las empresas y al propio trabajador de los daños derivados del calzado. Entonces, la idea es cuál. Entremos en conciencia de para qué y por qué elegimos el calzado de trabajo. No debe ser una elección de tipo inconsciente, sino consciente. Iniciemos con nuestro trabajo. Tenemos la tendinitis aquilea. Eso es el tendón de Aquiles. ¿Se acuerdan de nuestro famoso Aquiles? Pues Aquiles, y por eso se denominó así el tendón, ese tendón hace un gran manejo de peso. Entonces, ¿cuándo se genera la tendinitis? Ustedes saben que itis significa inflamación. Entonces, la tendinitis aquilea, básicamente lo que está mostrando es la inflamación del tendón de Aquiles. Son muchos los factores biomecánicos que predisponen a esta patología. El tendón de Aquiles puede hacer rupturas totales, inflamación, rupturas intrasustancia o simplemente inflamarse. Allí ven una imagen de dónde está el tendón de Aquiles. Está en el tendón del pie y va hacia el gemelo y los sóleos. La tendinosis del tibial también se puede dar, que es la otra imagen que están viendo allí. Es la causa más frecuente de dolor cuando estamos viendo el tobillo en la parte externa. A eso lo llamamos el maleolo tibial o el maleolo medial. En este caso, el maleolo medial, que es la parte interna del pie, o sea, la protuberancia que hay en el tobillo, ese es el maleolo medial. Allí es donde se da la tendinosis del tibial. Y obviamente se da en general por problemas mecánicos de larga evolución. Entonces, ¿cuándo se producen estos? Cuando tenemos el calzado o cuando la tendinosis afecta la elección del calzado, y ya vamos a mirar cuáles son las recomendaciones. También tenemos patologías como el síndrome de túnel del tarso. Hemos hablado mucho del síndrome de túnel del carpo, pero en el pie hay más o menos los mismos huesecillos, digamos, son diferentes, están hechos para caminar, pero en el talón del pie y hacia la parte inicial del talón del pie está el tarso. Entonces son esos huesos que son una serie de huesecillos que conforman la articulación y que le dan mucha movilidad al tobillo. El dolor se puede generar a lo largo del nervio tibial, que es el nervio que inerva tanto la parte motora como sensitiva del pie. Entonces, puede haber una compresión dentro de ese túnel. En el cuerpo humano no está solamente el túnel del carpo, ni el túnel del medial o del cubital. Hay más o menos 50 sitios en el cuerpo humano donde puede haber atrapamientos. Obviamente que el más conocido es el síndrome de túnel del carpo. Y de pronto, como entre segundo y tercero, estaríamos hablando del síndrome de túnel del tarso, porque así se llaman ese grupo de huesecillos de los que estamos hablando allí. Y lo que pasa es que en el pie no son tan huesecillos, son más grandes. Muy bien. Está a la altura más o menos del tobillo y cuando pasa el nervio tibial por allí, lo comprime. Puede ser desde lo óseo, por ejemplo, una fractura, puede ser desde un aumento del volumen dentro del túnel como tal que comprima el nervio dentro del conducto. Entonces, recuerden, siempre que hablamos de síndromes de túnel de atrapamiento, estamos diciendo que el nervio que pasa por allí está comprimido por fuerzas externas. Una fractura, un edema, que se le hinchen los pies, que se le llenen de sangre por un hematoma, o simplemente que tenga una diabetes, puede generar este síndrome de túnel del tarso, también muy común. Otro que es muy común en nuestros trabajadores es la metatarsalgia. Como ustedes están viendo, la base de los huesos del pie, que están, digamos, asimilándolo para que lo vean en la mano, sería donde inician los dedos, que sería la zona de metatarso, también se puede inflamar. Esa zona es muy dolorosa, ¿no es cierto? Y va a ser referido a esas articulaciones que articulan el metatarso, es decir, los huesitos largos del dedo con los huesos de los dedos de los pies. Y se puede originar el dolor como una, por ejemplo, por enfermedades de Fiederberg, el neuroma de Morton, las artropatías con una, por ejemplo, con una artritis reumatoidea que algunos hacen, algunos pacientes,
por artritis reumatoide seropositiva o seronegativa, generan inflamación de esta zona del pie y obviamente es una zona de alto apoyo y se pueden generar estas artropatías o inflamaciones de la articulación, o cuando tenemos huesos adicionales que se colocan en esa zona también se pueden inflamar, y a eso lo llamamos sesamoiditis. Entonces es importante tener en cuenta claramente que en esta zona se pueden generar todo este tipo de patologías. Pero además de eso tenemos la patología por sobrecarga. He puesto aquí de ejemplo un pie de una bailarina. En general creemos y decimos, bueno, los pies de una bailarina pues son su herramienta de trabajo, serían hermosos, pero como ustedes se dan cuenta allí, estos pies, al tener que utilizarlos para pararse sobre la punta, sufren una carga muy alta. Todo el peso del cuerpo va a estar soportado sobre esta parte del pie, lo cual hace que no sea tan fácil el manejo de estas patologías. Y esta es una profesión, pero no solamente eso. Cuando caminamos, cuando hacemos cargas, se generan lesiones por sobrecarga. ¿Cuáles? Por ejemplo, la fractura, y tengo la imagen allí mostrándole del dedo pequeñito, y después del dedo pequeñito está el hueso metatarsiano del pie. Ese hueso se puede fracturar por sobrecarga, un impacto muy fuerte en esa zona sin necesidad de que lo golpeen, sino por el impacto del peso puede generar fractura. Y es bien interesante, los soldados, los bomberos y las bailarinas sufren mucho estas patologías por sobrecarga y fracturan. Uno, este quinto hueso que les estaba mostrando, que estaría en la altura del pie como en esta parte, pues, que estoy mostrando en mi mano, o la que ustedes están viendo en la imagen. Allí puede haber una sobrecarga y generar una fractura, o sea, romper el hueso de la cantidad de peso. Estas sobrecargas pueden darse por molestias morfoestáticas en la extremidad inferior del pie, es decir, estamos cargando la punta del pie con algunas anomalías del tipo de anomalía del dedo, de los dedos y de los pies. Entonces puede tener o fracturas o pérdida de algunos de los dedos, o tener, por ejemplo, las artritis. Sobrecargarían esta zona y generarían una fractura. Pero también está la biomecánica de marcha alterada. Cuando no caminamos y no hacemos las fases de apoyo, impulso, despegue y arranque del pie, puede generarse fracturas cuando lo hacemos de manera inadecuada. Pero fíjense que también está citado dentro de las causas el calzado inadecuado. O sea, estas lesiones se dan por calzado que no es el que se debe utilizar para esa actividad. Obviamente también, si usted tiene que hacer una gran cantidad de ejercicio o una intensidad en el trabajo que implica una carga, esta puede fracturar estas partes del pie de las que hemos hablado. El síntoma primario, obviamente, siempre en esa zona es dolor, hinchazón que está circundante a la fractura. Obviamente que uno ve el historial y ve los síntomas y con eso puede hacer el diagnóstico y hacer el examen físico. Pero obviamente lo más importante son las radiografías. El problema con el túnel del tarso en el pie y el túnel del carpo en la mano es que en ocasiones la radiografía no muestra inicialmente la fractura. Después vamos a tener que tomar gammagrafías o tomografía axial computarizada que nos permiten evidenciar dónde fue y cómo se produjo la fractura, inclusive semanas después, porque allí comienza a darse. Traigo como ejemplo los tacones de la mujer, pero, y obviamente tenemos que tener en cuenta que no solamente los utilizan las mujeres, también hay otros seres humanos que utilizan tacones. Los trans, hay hombres que utilizan tacones de otras maneras y por otros motivos, tanto artísticos como profesionales, que pueden llegar a generar problemas. Luego el calzado, y obviamente me estoy yendo al extremo, pero calzados que estén entre 2, 4, 6 y 7 centímetros o más centímetros de altura generan un porcentaje de presión sobre los dedos. Entonces, al descargar el trípode mecánico que les contaba y levantar la parte del talón, hace que la sobrecarga se vaya sobre la punta del pie, sobre lo que les decía de metatarsianos. Entonces pueden generar anomalías, como por ejemplo el dedo en martillo. El dedo en martillo básicamente se va a ver, ustedes lo están viendo allí, pero lo voy a señalar aquí en mis manos, es que
el metatarso se eleva y las falanges quedan hacia abajo. Entonces, esa figura como de un martillo, digamos que es muy imaginativo por parte de nosotros, los médicos no se ve tanto como un martillo, pero esa es la idea. Esos dedos en martillo se están dando con un callo sobre la punta y sobre el dorso del dedo. ¿Esto es por qué? Por la sobrecarga al desequilibrar el pie. Entonces, eso es en cuanto al dedo. En cuanto al tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, cuando utilizamos tacones desde 2, 3 centímetros, no hay una sobrecarga. El tendón está relajado. Pero cuando yo levanto la parte del talón del pie y me apoyo más sobre la punta, desequilibro el pie biomecánicamente, el tendón de Aquiles está contraído, se contrae y eso hace que haya más carga sobre él y por ende pueda generar la fractura. Otro efecto que se da sobre los pies son los juanetes. Entonces, el juanete se ve mucho más frecuente. No significa que no existen hombres. Es esa protuberancia a nivel del primer metatarsiano. Es decir, en el pie, como ustedes lo están viendo allí, se sale ese hueso y esa luxación que se genera por el juanete también es dada por los zapatos. Luego, el calzado genera también efectos sobre los seres humanos. Por eso traje los tacones, que además de eso ustedes tienen que saber que en la Edad Media, quienes comenzamos a utilizar los zapatos fuimos los hombres, no las mujeres. Muy bien. ¿Por qué? Y tenemos que tener en cuenta cómo se genera en estas recomendaciones sobre el calzado el daño en el pie. Pues básicamente porque hay y se altera la fisiopatología. Entonces, lo que debemos tener como más frecuente es un dolor en la base del talón, que es lo que está mostrando. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? Y me vuelvo un poquito para que lo miren. Estábamos hablando de estas patologías óseas. Entonces, estas patologías óseas básicamente en el pie, lo que vamos a tener es un dolor muy fuerte en la base del talón, que es causada por una banda fuerte de tejido. Entonces, por ejemplo, recuerden que la planta del pie tiene una banda muy fuerte. Eso pasa, por ejemplo, en las fascitis plantares. Inicia con un dolor muy fuerte porque este sostiene el arco del pie, es decir, lo mantiene de manera tal que hace un arco. Ese arco está dado por la fascia y obviamente cuando tenemos una sobrecarga tan alta sobre el pie, él se puede comenzar a inflamar. Entonces, estábamos hablando de fracturas y ahorita estamos hablando de fascitis plantar. La función de la fascia plantar, es decir, de ese tejido tan fuerte, es amortiguar el impacto que se produce al caminar. Tendemos a pensar que el pie solamente sirve para caminar y para apoyarnos, pero tiene otras muchas funciones. Por ejemplo, esa fascia plantar permite mantener el arco, pero también hace un efecto corazón. ¿Qué significa eso? Él bombea desde el pie la sangre hacia arriba. Recuerden que nuestra sangre da la vuelta por las arterias, llega hasta los extremos, pero sobre todo al pie, y se devuelve por el sistema venoso. Y el primer impulso que se da es el de la planta del pie. Él bombea la sangre desde allí cada vez que caminamos. Pero además de eso, también la fascia plantar tiene que amortiguar el impacto que se produce al caminar. Esa es una de las partes importantes del calzado, es amortiguar ese impacto. Por eso les venden plantillas y les venden cámaras de aire, porque la idea es bajar el impacto que tenemos. Estamos cargando todo el cuerpo cuando caminamos o cuando trotamos o cuando saltamos. Imagínense la cantidad de fuerza que se está ejerciendo. Las causas aquí son el deporte de alto impacto, por ejemplo, el exceso de peso. Cuando estamos muy pesados también sobrecargamos nuestras plantas de los pies, o un calzado inadecuado. Volvemos a mirar que el calzado, cuando no es el adecuado, puede producir efectivamente patologías. Muy bien, y puede inclusive dañar la planta del pie y su fascitis y su fascia plantar. ¿Cuál es el tratamiento? Disminuir la inflamación, y eso lo podemos hacer con ejercicio, con hielo, con el uso de medicamentos que bajen la inflamación, los antiinflamatorios no esteroideos y los estiramientos, las terapias y obviamente utilizar el calzado adecuado. Existen calzados específicos para fascitis plantar. Entonces aquí les muestro cómo es la fascia del plantar para que vean ustedes cómo es esa parte de la planta del pie. Entonces, de pronto muchos de ustedes lo que está pasando en este momento es que están identificando que algunos dolores y molestias que tenían en el pie tienen nombre. Ese diagnóstico que viene allí
de pronto no es tan conocido y la gente tiende a no manejarlo porque, digamos, le duele el pie, dices por el cansancio al terminar. Y claro, muchos sí terminan en hospitalización y terminan yendo al médico para tratar de resolver estos problemas. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de la fascitis plantar. ¿Qué recomendaciones se dan en fascitis plantar? Entonces, la idea es que no se debe utilizar el zapato muy alto o muy plano. No debe ser alto porque ya lo vimos que pasa en los zapatos de las mujeres, o si es muy plano, no le da buen apoyo al talón y le falta ese talón, ese apoyo, y genera aumento de la tensión sobre la fascia. Los zapatos con suelas gruesas o almohadillados adicional, o sea, cuando yo le coloco estas almohadillas, que son las plantillas adicionales, puede generar una mejor o ser más confortable para las personas cuando tienen fascitis plantar. Y hay que darle soporte al arco. El pie tiene un arco, como lo estábamos mostrando acá en las imágenes anteriores. Entonces, al tener ese arco, la idea es darle soporte para que el pie descanse. Entonces, ese es uno de los puntos que debemos utilizar. La suela, ojo, debe amortiguar los impactos contra el suelo. Y creo que ese es el punto más importante de todas las recomendaciones que hacemos en relación con el calzado. Es cómo disminuimos el impacto al golpear contra el suelo nuestros pies. No deben ser suelas duras. Y ahorita les voy a explicar un poco más por qué no suelas duras. Las suelas duras tienen unos inconvenientes, que es disminución de la movilidad articular, pero las suelas blandas también lo tienen. Los tacones pueden estar entre 2 o 3 centímetros y eso nos ayuda bastante a trabajar. Por eso es que uno se siente, o por lo menos a mí me pasa, que cuando el tacón no es muy alto del zapato, me molesta el pie. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta en fascitis plantar ese tacón por lo menos de ese tamaño. Otra patología muy común en términos de miembros inferiores son los espolones calcáneos. ¿Y qué es un espolón calcáneo? Ustedes lo están viendo allí en rojo en la radiografía. Ese hueso grande que ustedes están viendo allí y los huesos siguientes son los huesos del tarso, que era donde les contaba que había la posibilidad de atrapamiento. Allí vamos a observar que sale como una espícula. Si ven que es como podríamos decir, una espina de rosa, algo parecido a eso. Y obviamente se da por una sobrecarga en el pie. Entonces, se genera un osteofito, que es un crecimiento de hueso que tiene una forma triangular, como les decía yo, como una espina de una rosa, y que crece en la parte inferior del calcáneo. Ese hueso grande que están viendo ahí es el calcáneo. Ese se da porque o se tracciona mucho la fascia plantar, que era lo que estábamos viendo, ya les mostré la fascia, que es como si tuviéramos una plantilla dentro del pie. Esa fascia plantar genera mucha tracción y empieza a inflamar. Y la respuesta del cuerpo es generar una osificación anormal, osificación que además de eso genera dolor y molestia. Entonces se genera ese huesito y la gente va a sentir dolor como de tipo pinchazo, porque efectivamente el hueso está generando pinchazo sobre la fascia y sobre los tejidos blandos de la planta del pie. Usualmente es en la mañana y también se da cuando tenemos o que caminar mucho o que correr. En ese momento el espolón calcáneo comienza a molestar. El manejo es quirúrgico, la idea es abrir el pie y cortar el hueso, pero de base yo tengo que entender por qué se produjo, o sea, por qué mi fascia plantar estaba generando tanta tensión para generar esta respuesta del cuerpo que es dada sobre la planta del pie. Entonces tengo que entenderlo porque voy a tener que corregirlo. Obviamente que uno le da antiinflamatorios, pero miren, lo más importante es utilizar el calzado adecuado. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de estas patologías, el calzado se vuelve una forma de tratar la patología. Muy bien. Ahora bien, ¿qué se recomienda en términos de calzado en fascitis plantar? La idea es utilizar zapatos que no sean planos, ¿no es cierto? La idea es tener planos con tacones entre 2 y 3 centímetros. Volvemos a la misma medida. Este tipo de talonera de caucho, que son realmente plantillas, estas plantillas las llaman los ortopedistas plantillas de Tilsi. Se utiliza en las patologías del talón de Aquiles, pero también se utilizan en estas patologías que tienen que ver con sobrecarga por espolón calcáneo o sobre fascia plantar. La idea es que levanten un poquito el pie, pero sobre todo que amortigüen y bajen el impacto que se está generando en la planta del pie al caminar o al llevar carga. Se recomiendan suelas de caucho que amortiguan este paso en cada paso. Por eso las ven allí con diferentes
con texturas, por ejemplo, de gel, que lo que hacen es absorber el impacto que está generando en el pie. También las taloneras de silicona y se utilizan con todos los tipos de calzado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay obviamente muchas marcas. Uno debe buscar la que más le funciona. Muy bien. En cuanto a la enfermedad varicosa, también muy frecuentes en nuestros trabajadores. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que desafortunadamente los médicos, cirujanos vasculares, los internistas, no entienden el trabajo muy bien de la persona y entonces hacen recomendaciones sobre qué tipo de calzado debería recomendársele a los pacientes para cuando tienen enfermedades varicosas. Y en muchas ocasiones ni siquiera sale del médico, sino sale del paciente que le dice, doctor, a mí me toca ponerme botas de caucho. ¿Alteran o no alteran la enfermedad varicosa? Y la pregunta más importante es, y por eso les dejo la clasificación de la enfermedad varicosa, es la siguiente. Si la varice es una varice grado 1, miren allí que son arañitas, pues el calzado no va a molestar. Un grado 2, que es donde están ya todas tortuosas esas venas, sí puede generar una molestia desde la clase 2 o inclusive desde la clase 3. La clase 3 es que ya tiene hinchado el tobillo. La clase 4 es cuando tiene manchas. Eso lo llamamos nosotros dermatitis por varices. Esa dermatitis ócrea, mírenla cómo se ve, ya hay no solamente la alteración hidrodinámica por el daño de las varices, y ya les voy a mostrar por qué se produce, sino también puede llegar a generar en los casos 5 y 6 o los grados 5 y 6 úlceras que pueden curar o no curar. A partir de cierto grado, ya les voy a decir, 2, 3, 4, ya deberíamos entrar a considerar el tipo de calzado específico que debe darle al trabajador. Entonces, recuerden que la enfermedad varicosa es la más frecuente. Es un estado permanente del sistema venoso. Cuando están en forma de arañitas, digamos que les recomiendan colocarse inyecciones que sellan, que generan una quemadura en la varice y la sellan. Ese se puede llegar a utilizar, pero recuerden una cosa muy importante. Eso no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque las varices es un problema de válvulas, ya les voy a mostrar. ¿Qué factores de riesgos están asociados al aumento de las varices? Eso sí tengo que entenderlo. Las enfermedades crónicas son enfermedades crónicas progresivas. Por ejemplo, las lesiones cutáneas ulcerosas, eso se van a prolongar por mucho tiempo. Y la trombosis venosa profunda y las úlceras por hemorragias. Entonces, estas son patologías que entran a agravar la enfermedad varicosa. Por otro lado, es muy importante entender ¿qué sucede con la enfermedad varicosa? La enfermedad varicosa es supremamente frecuente en nuestros trabajadores. Lo que se más o menos se entiende en términos del por qué se produce la enfermedad varicosa es que si el papá y la mamá tienen varices, usted prepárese porque va a tener varices en el futuro. Más o menos, estas son estadísticas, por ejemplo, de México, entre el 50 al 60% de las personas tienen insuficiencia venosa y la forma en que se muestra es a través de las varices. 90% son mujeres y eso tiene que ver con las hormonas. Y el factor hereditario es muy alto, de manera tal que si el 90%, el 90% de riesgo se da cuando el hijo tiene padre y madre con varices, que era lo que yo les decía, casi seguro va a tenerlas. Entonces miren las piernas de sus padres y madres y eso les va a decir si van a tener varices en el futuro. Segundo, si el padre es el afectado, el riesgo para hombres es del 25%, pero el riesgo para las mujeres es del 62%. Es altísimo en mujeres por la influencia hormonal. Pero si ambos padres están afectados por varices, seguramente la persona va a tenerlos porque es como el 90%. ¿Y cuál es el problema? Miren y observen las imágenes que tengo a mano izquierda. Una vena normal tiene unas válvulas. Estas válvulas lo que hacen es que cuando yo comprimo mis músculos de la pantorrilla y del muslo de la pierna, estoy comprimiendo la vena. Al comprimir la vena, ella saca la sangre, la exprime, pero debe llegar hasta la siguiente válvula. Entonces la válvula se cierra inmediatamente. Cuando las varices, como las ven, son tortuosas y se empiezan a elongar, dañan la válvula y la válvula se vuelve incompetente. Entonces, al caminar sube, pero luego se devuelve la vena y empieza a generar daño porque la sangre que está venosa dentro de la vena se devuelve y empieza a generar esas grandes dilataciones que es lo que estamos viendo allí. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando
tenemos en cuenta la enfermedad varicosa. Pero cuando la enfermedad varicosa también se vuelve más complicada, dependiendo del estilo de vida. Si yo estoy mucho tiempo sentado, voy a comprimir mi muslo por la parte inferior y eso hace que aumente la presión de retorno de las venas. Entonces ahí se va a producir también un factor de riesgo para aumentar lo venoso. Pero recuerden que básicamente es por la conformación de la vena. Entonces cuando se dilata, daña de hecho la válvula. ¿Cuánto tiempo me demoro en ir al trabajo? De pie o sentado. Eso también es un factor de riesgo. Cuando tiene que por el trabajo estar mucho tiempo sentado o de pie, ambos generan problemas. Por ejemplo, yo que soy docente, tengo que estar mucho tiempo de pie. Eso no ayuda para las varices, pero sí ayuda a tener una medida de compresión graduada. La mala postura, realizar cargas muy pesadas, la exposición al calor, el sobrepeso y el embarazo, ambos por el mismo mecanismo, hacen que la barriguita comprima el retorno venoso. Entonces no va a ser tan fácil y va a tener que requerir mucha más fuerza y esa fuerza va a generar que se devuelva la sangre y genere estos depósitos sanguíneos que van a aumentar las tortuosidades de las venas. En el embarazo se supone más o menos que 3 embarazos aumentan el 60% de riesgo de sufrir de enfermedad varicosa. La sintomatología, pues obviamente es que se acumula mucha sangre en las venas, hay esas tortuosidades, se inflama la pierna, duele mucho durante el día, pero sobre todo al final del día y obviamente cuando se está o mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado o mucho tiempo con calor. El tratamiento, básicamente, obviamente que es elevar los miembros, ejercitar las bombas musculares, que son la planta del pie, la pantorrilla y los muslos. En la medida en que yo contraigo, ellos van exprimiendo y van generando el retorno venoso adecuado. La actividad física es la que lo hace. Las medidas de compresión elástica son supremamente importantes y el calzado tiene que ser adecuado. Y obviamente, cuando ya la vena está muy avanzada, la idea es que se corrija de manera quirúrgica, pero esto no corrige el problema de fondo. Muy bien, siempre, y ojo, aplicamos medidas de cambio de calzado cuando estamos en el estadio 3. Entonces, ¿qué se recomienda? Un calzado cómodo con un tacón de más o menos 2 a 3 centímetros sin puntos de presión. No debe haber puntos de presión sobre las dilataciones venosas porque las van a hacer sangrar, van a generar hematomas en esa zona. El zapato plano no es aconsejable para las personas con problemas de tipo varicoso. Se recomiendan materiales suaves, amplios, respirables, no acumulen el sudor del pie. Se evitan materiales sintéticos que no permitan la respiración del pie. O sea, la ventilación sería más que la respiración. Evitar botas que mantengan caliente la pierna. Y obviamente está indicadísimo el uso de medias elásticas. ¿Cuál es el problema? Que una media elástica varía su precio entre 40 y 80.000 pesos. Entonces, tendríamos que tener programas en las empresas para ayudarles a que las personas tengan ese tipo de calzado, ese tipo de medias y de calzado adecuado. Obviamente eso no es fácil, pero se pueden hacer, por ejemplo, a través de de los fondos que se utilizan en las empresas para ahorro, para ayudarles a comprar las medias. Muy bien. Las neuropatías periféricas, por ejemplo, el nervio ciático, el daño del nervio ciático que se genera, ahí estoy mostrando un peroné, para quien no lo sepan, es el hueso que queda hacia la parte de afuera de la pierna, el de la parte de adentro se llama tibia, y lo llamamos tibia porque está un poquito más caliente, está hacia adentro, es una forma de mecanismo de mnemotecnia que teníamos en medicina para podernoslo aprender. Pero básicamente aquí también se puede comprimir el nervio ciático. El nervio ciático parte desde la columna vertebral y llega hasta la punta del pie y genera mucho dolor, genera que se duerma el pie en la parte anterior y externa de la pierna y en el dorso del pie. Entonces, cuando hay daño en esta zona, se puede generar una lesión del nervio popliteo a nivel de la cabeza del peroné. Esta es una patología que se da básicamente por agentes físicos en el medio laboral, por ejemplo, y se trata básicamente con reposo, con analgésicos, llegando a utilizar inclusive antineuropáticos como son la gabapentina y la pregabalina. Claro, las medidas ortopédicas como una férula o la utilización de cirugías que se dan para los casos más severos y los casos refractarios a este manejo conservador que sería el de utilizar todas estas medidas de antiinflamatorios y la parte de descanso. Muy bien, pero ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, en la diabetes que también causan neuropatías del pie?
del zapato en el pie. Entonces, aliviar las áreas de presión excesiva. El pie no debe ser incomodado por el zapato. La zona donde haya compresión del zapato sobre el pie va a generar úlceras y rupturas de la piel. Luego el calzado debe ser suave. Por eso les mostré, ya ahorita les muestro un zapato adecuado para el diabético. No es un zapato muy bonito, pero es un zapato que no comprima en ninguna parte del pie. Debe aliviar esas áreas de presión y debe reducir la aparición de estas heridas o úlceras. Segundo, debe reducir el impacto o ruptura. Es conveniente que se baje la presión vertical y obviamente tiene que estar amortiguado a través de las plantillas de las que estamos hablando. No debe generarse ni movimiento horizontal, porque ya lo habíamos visto, porque el desplazamiento del pie dentro del zapato también genera la ruptura dentro del calzado. Debe estabilizar y brindar soporte a las deformidades, porque si el pie tiene, por ejemplo, el alus valgus, ¿no? El juanete, como lo conocen, yo debo lograr mantener el pie estable. Si tiene mucho, puede tener o una pérdida de tejido adiposo, un pie de Charcot, o dedos en martillo, que ya se los mostré, o amputaciones por el mismo pie diabético. Esas deformidades alteran la biomecánica del pie. Entonces el zapato debe dar soporte a ese pie que ha perdido algunas de sus partes o que tiene patologías. Miren, por ejemplo, allí les muestro una úlcera en la planta del pie a nivel de los metatarsianos. Se vuelve muy complicado. Entonces, el movimiento de la articulación se limita para ciertas articulaciones en el pie diabético y eso va a limitar la inflamación y va a aliviar el dolor como resultado de tener un pie más estable y más funcional. A mano derecho dejo la AOFAS, que es la Asociación Ortopédica Americana de Pies y Tobillo. Esa sociedad da muchas orientaciones, estas son derivadas de allí, o el Foot Care, que es parte de esta asociación y que muestra cómo cuidar los pies. ¿Cuáles son las recomendaciones de calzado? Entonces, obviamente que tenemos que pensar que hay unas patologías podológicas. Todo esto se trata inclusive con ortopedistas que hacen especialidad en el pie y en el calzado. Entonces, la idea es que debemos tener, digamos, a mano para consultar un podólogo. Esa es la persona, no el que haga las uñas. Ese no sabe de pie. El podólogo sí, porque es un médico ortopedista que estudió sobre asuntos del pie. En Discovery Home Health hay un programa muy interesante sobre personas que trabajan con pies. Obviamente hay que tener en claro que adicional a estas patologías pueden generarse inflamaciones fruto de las infecciones por hongos y bacterianos. En los soldados, por ejemplo, es muy común el manejo de hongos, el pie de atleta que llaman que es un calzado muy cerrado y que no permite al pie transpirar de manera adecuada. Luego debemos tenerlo en cuenta. Los zapatos pequeños influyen también mucho en el daño sobre el pie. Luego el podólogo debería comenzarse a integrar en las empresas. Esto no es fácil para ayudar al trabajador en la elección del calzado adecuado que esté de acuerdo con las características tanto del individuo como laborales, sobre todo si tiene grandes problemas de pie como los que hemos visto. El calzado genera consecuencias también. Miren esto qué tan interesante. Hay estudios que muestran que con un solo aumento de, de la no transpiración y de la sobrecarga muscular, aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, cuando yo tengo un calzado muy pesado y que no transpira, voy a necesitar mayor suministro de oxígeno para todo mi cuerpo y para que él funcione. Luego estoy aumentando la carga metabólica. Por otro lado, el aumento de solo 100 gramos en el peso del zapato hace que se aumente un gasto energético del 1% en la locomoción. Y 1% uno dice, parece que no es mucho. Y sí es mucho, es una gran carga para el pie y para el cuerpo humano. Hay calzados muy pesados y no es de extrañar que estos produzcan desequilibrios tanto posturales como biomecánicos en el aparato locomotor. Los zapatos de caña alta, o sea, cuando es muy alta la caña, también generan una limitación del movimiento y eso influye de forma negativa en la biodinámica del trabajador, afectando especialmente la propulsión. Entonces, cuando se va a hacer esa fase de la caminata y de la marcha, se limita. Cuando la bota es muy alta, lo limita. Cuando es muy baja, mejora, aunque la bota alta proporciona estabilidad. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué tipo de trabajo voy a desarrollar y qué tanto de tener caña alta o baja? Esa es la consecuencia del uso del calzado. Otra,
Hablemos de cordones en este momento. Entonces, ¿debo utilizar cordones o botas como las pantaneras que estamos viendo ahí? Pues Dobson hizo 2 estudios y lo que encontró es que el hecho de no tener el pie estable, lo proporcionan los cordones o a veces velcro, y hace que las botas de goma generen un aumento de presiones y de fuerzas plantares y en la zona del talón. Y eso es porque no envuelve bien el pie. Entonces la musculatura flexora del pie hace mucho más fuerza y la planta del pie, al no estar sujetada, también se va a ver afectada. Entonces, muchas veces pensamos en que utilizamos el calzado adecuado para el riesgo, pero no estamos pensando en las enfermedades y en la biomecánica del pie. Ahora, suela rígida o suela flexible, depende. Cuando tenemos suelas rígidas, el músculo semitendinoso necesita mayor apoyo. Hay muchas patologías podológicas asociadas al calzado laboral. Entonces, cuando estamos en las fases de apoyo y levantamiento del pie, se traduce en una mayor actividad muscular. Luego, el músculo semitendinoso se va a inflamar, les va a causar tendinitis por el uso de suelas rígidas. Pero si es extremadamente flexible, por ejemplo, en el caso de una bota de goma, por ejemplo, unos Crocs o estos zapatos de caucho que están vendiendo últimamente, había un aumento en la presión de la planta bajo las cabezas de los metatarsianos y genera una dorsiflexión excesiva, desencadenando fracturas por estrés de los metatarsianos. Apuesto que eso no lo sabían. Entonces, frente a eso, uno, ¿qué debe hacer? ¿Qué tipo de calzado debe utilizar la persona? Bueno, conclusión. Definitivamente estos que estoy mostrando aquí, que son además de esos multiusos porque permiten tocar guitarra mientras se tienen los zapatos, no son los utilizables. Pero es necesario unificar los conceptos a la hora de prescribir el calzado basados en el conocimiento técnico. Entonces no es simplemente el calzado como una herramienta, sino que yo debo tener clarísimo que tienen unos criterios de elección y los criterios de elección son la aptitud del ser humano, el riesgo que voy a enfrentar y el tipo de trabajo. Se recomienda entonces clasificar los grupos de trabajadores de acuerdo con problemas vasculares u óseos o de tejidos blandos con el fin de que yo pueda facilitar la recomendación del calzado. De acuerdo con la patología del trabajador, yo formular de manera genérica, sin marcas comerciales, el tipo de o medias o plantillas o soportes que deben hacerse e informar al trabajador de los elementos que le ayudan a controlar su patología para tener mejor calidad de vida. ¿No es cierto? Que están por fuera de la dotación, de tipo medias, elásticas y plantillas. Ahora, la empresa también puede decidir que se los quiere dar o no. No es obligatorio, pero sí puede generar mucho la vida del trabajador. Por ende, como diría este conejo de la izquierda que ve la ramita de la zanahoria y que le ha dado mucho trabajo, o este que ve esas ramotas de la zanahoria y tiene una zanahoria chiquitica. Confía en el proceso y olvídate de las apariencias. Hay que seguir trabajando y seguir estudiando porque estos temas son muy interesantes. Aquí les he dejado una bibliografía bien interesante sobre las patologías en miembros inferiores en el medio laboral y sobre las patologías podológicas asociadas al calzado laboral y obviamente también este link de David Villaseñor que habla mucho de calzado en temas de trabajo. Por ahora los invito a que si tienen preguntas las vamos a resolver al final, pero vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Para eso invito a Óscar a que nos acompañe. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. En relación con el calzado de trabajo, ¿es cierto que debe A, adecuarse a características personales de cada individuo? B, adaptarse a características de cada puesto de trabajo? C, proteger al trabajador de riesgos. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, adecuarse a características personales de cada individuo, 11%. B, adaptarse a características de cada puesto, 7%. C, proteger al trabajador de riesgos, 2%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores, 80%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctor? Nos fue súper bien. Pasamos de una positividad en la respuesta del 68% con 82 personas a 80% en 160 personas. Muy bien captado la razón de ser de esta charla.
Muy bien. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las enfermedades de los miembros inferiores laborales son A, tendinitis aquiliana, B, síndrome del túnel del tarso, C, fascitis plantar, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, tendinitis aquiliana, 0%. B, síndrome del túnel del tarso, 5%. C, fascitis plantar, 2%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores, 93%. ¿Cómo nos fue esta segunda pregunta, Doc? Súper bien, Oscar. Pasamos de una positividad en la respuesta del 65%, que eran todas las patologías que eran muy extrañas al iniciar. Creo que ahora son mucho más conocidas y llegamos a un 93% en la positividad de la respuesta. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta. El calzado de trabajo en enfermedades produce A, debe amortiguar el contacto con el suelo. B, debe tener tapones de más de 5 centímetros. C, debe no permitir la transpiración. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, debe amortiguar el contacto con el suelo, 31%. B, debe tener tapones de más de 5 centímetros, 1%. C, debe no permitir la transpiración, 4%. D, ninguna de las anteriores, 27%. E, todas las anteriores, 37%. Vamos con esta última. Efectivamente, nos fue muy bien. Aumentamos la respuesta de un 16 a un 37%. Muy bien. Y es obviamente el tema del manejo de los problemas de si tienen tacones, si deben tener o no la amortiguación. Recuerden que la amortiguación es lo más importante allí. Oscar, no sé si tenemos 2 segundos. Hay muchas preguntas y no sé si podemos proceder a responderlas. Tú me dirás. Sí, doctor, podemos responder algunas. Unas dos. Bueno, tengo una pregunta de Sandra y Damaris sobre los tacones. Dicen que ellos trabajaron y les exigían tener tacón y es clarísimo que para ciertas profesiones el tacón es lo que se debe hacer. Y obviamente mucha gente se fractura, se accidenta, porque es que una torcida del pie con un talón de 12, 13 o 14, yo no sé cuántos centímetros pueden llegar a tener, genera usualmente por lo menos un esguince de segundo o tercer grado o la fractura del tobillo. Luego es importante tener en cuenta que cuando se organicen y se den este tipo de directivas, porque ese es zapato de trabajo para algunas personas, se debe entrenar en el manejo de las mismas. ¿Con cuánta periodicidad empieza a generar daño el tacón? Por lo menos el uso de más de un año seguido ya genera estos daños de los cuales hablamos al inicio y de los cuales les dejo la diapositiva. Zaira Delgado dice, yo tengo un problema y es que uso bota de seguridad y presento mucho dolor e inflamación debajo del segundo dedo. ¿Qué podría hacer? Estás sufriendo inflamación del metatarsiano, muy seguramente sobrecarga por el tipo de calzado o si estás teniendo que llevar carga. Pero hay que ir al podólogo o al ortopedista porque ya estás comenzando a tener inflamación del metatarsiano e inclusive puede generar fracturas si no lo tratas temprano. Una persona dice que tiene picadas en el talón. Eso puede ser o una fascitis plantar, que lo vimos, o más probablemente un espolón calcáneo. Entonces, eso es importante que vayas porque se corrige con estas medidas que habíamos dicho, los antiinflamatorios, el tipo de plantilla, y es bueno que él te formule la plantilla que tiene que ver con el tema. Bueno, aquí otras. ¿Qué debo hacer para no comprimir la pantorrilla? El uso, primero, tratar de pararte y de sentarte en el sitio de trabajo y el uso de medias de compresión variada. O otra persona, no sé, creo que fue, sí, Vanessa, ¿cuánto tiempo debo utilizar las medias? Todo el tiempo, yo nunca me las quito, ni siquiera para ir a hacer ejercicio, ni en tierra caliente, pero obviamente entiendo que hay gente que no es tan extrema como yo en el uso de las medias de compresión variada, pero utilízala todos los días. Hoy en día las medias de compresión variadas hay de colores, hay con figuras y para las mujeres tienen todos los colores posibles hoy en día. Esa industria ha crecido muchísimo y funciona muy bien. Otra persona dice que tiene arañitas.
pero no ha tenido ningún tratamiento. En general, lo que tienes que comenzar a utilizar es ir a cirujano vascular para que te mire si tienes algún problema ya en este momento de varices. Si tienes varices, inicia con compresión variada y al llegar a tu casa, levantar las piernas, te va a ayudar muchísimo. Bueno, ya son muchas más preguntas, pero creo que ya hemos agotado el tiempo y yo tiendo a respetarlos a todos ustedes y para ello les digo que muchísimas gracias. Me encanta que les haya gustado tanto este tema. De pronto, el próximo año aumentamos algo más de charlas sobre zapatos y patologías de miembros inferiores, de lo cual casi nunca se habla. Oscar, muchas gracias. Doctor Cristian, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Bogotá a que participen de nuestro segundo Congreso Internacional de Medicina Laboral que se desarrollará acá en la ciudad de Bogotá el 26 de julio. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. Para este ya tendremos expertos técnicos y muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan un excelente día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.